Vamos a seguir en nuestro estudio del resumen del Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Y con este libro estamos comenzando a estudiar un tiempo bastante diferente en la historia de Israel. Estamos entrando a un tiempo, una época cuando Dios va a decir a Israel, no puedo más, no puedo aguantar su pecado, idolatría. Y comenzamos con Isaías, uno de los primeros profetas, no fue el primero, pero fue uno de los primeros y encontramos mucha comunicación de Dios a través de este hombre Isaías, cuyo nombre quiere decir Yahvé salva. Aquí vemos en la pantalla el plan de Dios para los siglos, comenzando en Génesis, terminando en Apocalipsis. Dios hizo la tierra de manera perfecta, el ser humano perfecto, y entró el pecado, y Dios inició un plan para volver a la condición perfecta. En este estudio, en la línea del tiempo, en la pantalla, desde la creación hasta el reino, llegamos al momento del uso de Dios de los profetas. Un profeta es uno que habla por Dios. Es muy interesante, el uso de Dios de los profetas fue muy específico. Un mensaje que se encuentra el mismo mensaje de todos los profetas. Están viviendo en pecado, hay que arrepentirse, y si no, va a haber juicio, va a haber castigo, y los voy a restaurar en el futuro. Eso es el mensaje básico de todos los profetas, y no es diferente con Isaías. Isaías, Naví, en hebreo, aquel que habla por otro es el significado de esa palabra. Uno que habla por otro. Y eso es lo que son los profetas. Están comunicando. En sí no tenían nada especial. Algunos eran ricos, otros eran muy pobres. Pero solamente son gente que Dios usó para comunicar el mensaje que él quería decir a Israel. Este hombre fue uno de ellos, un profeta. Isaías habló, comunicó el mensaje que Dios había comunicado a él. Dios, a Isaías o a algún profeta que vamos a estudiarlos, algo de todos los profetas, y en el Antiguo Testamento Dios está comunicando a través de ellos a la nación escogida Israel. El profeta habla por Dios acusando al pueblo por las violaciones del pacto mosaico. Eso fue el mensaje de los profetas, de todos los profetas, o la mayoría por lo menos, casi todos. Habían violado el pacto que Dios hizo a través de Moisés. Se alejaron de su Dios y siguieron otros dioses. Eso fue un crimen mayor del cual Dios los está acusando en el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas. Isaías nació en una linaje real, era familia del rey, algún pariente, hijo de Amós, que era, creo que primo del rey Usías, casado 2 veces, tenía 2 hijos. Y sus hijos tenían un significado de sus nombres. Ser Hasub, lo que quería decir, un remanente volverá. Eso fue el significado el nombre de su hijo. Es como Dios está comunicando por señales con personas en la vida de Isaías, hablando de un remanente volverá. Eso va a ser profecía del final del juicio sobre Israel. Y Maer Shalal Hashbaz, y ese nombre quiere decir veloz es el botín, rápida
es la presa, o que va a haber castigo, va a ser rápido y va a ser fácil para los que van a conquistar Israel. Realmente es una ilustración del mensaje de Dios por los profetas, casi todos el mismo mensaje, que Dios los va a castigar si no se arrepientan. Hay que seguir fiel a su Dios que ha sido fiel con ustedes. También, según la tradición, Isaías fue mártir, fue aserrado y así lo mataron, según la tradición judea, aserrado por la mitad dentro de un tronco hueco. Qué cruel su muerte, según la tradición, y fue matado por su ministerio. ¿Qué clase de hombre era Isaías? Fue un hombre de Dios. Encontramos muchos detalles de su dedicación, su piedad, humildad en su vida, su manera de hablar a Dios, de respeto, reverencia. Fue un hombre de gran fe y compromiso. Eso se ve en capítulo 6 de Isaías, cuando él dice, el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Y Isaías responde, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuál de nosotros podemos responder así? Cuando hay algo que hacer, respondemos con, aquí estoy, envíame a mí. Tenemos esas oportunidades, así mismo como Isaías, pero así fue Isaías, dedicado a Dios, un hombre de fe. Porque es importante su libro, Isaías revela más sobre la persona de Cristo que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Hay mucha profecía, hay mucho desafío al libro, porque Isaías escribió acerca del futuro, predecía muchas cosas acerca de Israel y acerca de la persona de Jesucristo, siglos antes del nacimiento de Cristo. Él escribió sobre él. Y hay desafío a ese libro. Muchos dicen que Isaías no escribió todo el libro porque no podía predecir cosas, pero hay que recordar de quién estamos hablando. Dios está comunicando a un hombre, Dios conoce todo el futuro y comunica a través de Isaías lo que va a suceder en el futuro. Los datos del autor, en su nombre quiere decir Yahvé salva, y esa descripción, la salvación del Señor, se encuentra más en capítulos 40 a 66. La fecha fue la invasión de Sennacherib, quien es el rey del norte de Asiria, una nación que invadió Israel, llevó el reino del norte al cautiverio, presos, otra vez a su nación de Asiria. También Isaías escribe acerca de los de Babilonia. Asiria vino y llevó preso a Israel, el reino del norte. Babilonia llevó preso a Judá y Benjamín, los dos tribus del reino del sur. Primero fue Asiria y después Babilonia. El propósito del libro es de condenar a Israel por su rebeldía, por su participación en otras religiones falsas, adorando a dioses falsos, idolatría, y para consolarlos también. Que Dios, comunicación, que Dios todavía va a ser fiel a su promesa que hizo a Abraham. Dios es un Dios fiel, pero tiene que castigar el pecado. Y eso es la comunicación de ese juicio, ese castigo. El tema del libro, juzgar el pecado y deleita en la liberación. Hay promesas todavía de Dios a Israel. Teología que se encuentra en el libro son profecías mesiánicas, profecías del rey venidero, del Mesías que viene, del Salvador que viene para salvar del pecado. Entonces, capítulo 1 a 35 habla mucho de condenación de Israel y de muchas otras naciones alrededor de Israel. El enfoque de estos 35 capítulos es realmente el ataque de 701 a.C. del rey del norte, Sennacherib.
y, y al final fue cumplido. Capítulos 36 y 37, el rey vino y los llevó presos, la nación de Israel, la nación del norte. Más adelante, en los 40-46, vamos a estar hablando de Babilonia y cuando él llevó preso a Judá. Entonces comienza el libro en el capítulo 1. Es como Israel ante el tribunal, ante su juez, y Dios va a presentar el caso a ellos. Y llama a los testigos. Y vamos a leer. Capítulo 1, versículo 2, dice, oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hijos los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El juez, el fiscal habla, acusándolos, explicando qué es lo que hicieron. Y los denuncia. Dice en 1.3, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Está explicando el caso. En el 2 y 3, no acusación. No hay reconocimiento de Dios. Han violado la ley, el pacto que tuve con ellos. Son culpables. Y en 1.4 encontramos toda esta lista. Dice 1.4, hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Por todo lo que Dios ha hecho, aquí están terminando. Entramos en una época con esas características. Y Dios los va a comunicar de manera clara. No va a haber duda. Dios va a usar estos hombres, los profetas. Aquí estudiamos Isaías. Vamos a pasar tiempo entre todos los profetas en las semanas que vienen. Dice Isaías, el Santo de Israel, 24 veces en el libro, y en otros lugares en la Biblia solamente 2 veces, el Santo de Israel, el ser que es santo y es santo rey sobre cierta nación, y ha dado mucha comunicación, muchos beneficios a esa nación, y el santo, el único santo, les está hablando en este libro. Sigue el capítulo 1 y está comunicado que Dios rechaza actos de adoración que son solamente externos. Él no quiere todas las actividades de la religión si el corazón no está sincero, si no está puro, si no está dedicado del corazón a su Dios. Todas las actividades son vanidades, es una pérdida de tiempo si el corazón no está en la condición que agrada a Dios, sincero ante Dios. Y dice, lávense, aplican la limpieza prometida por Dios a través del sacrificio de sangre, pero no está hablando de solamente llevar un animal y no le importa obedecer. No está hablando de actos religiosos. Él está buscando un corazón limpio. Los está llamando otra vez. Les está explicando qué es lo que su Dios quiere, que vuelvan. Y Él mantiene las manos abiertas a recibirlos. Lávense. Y dice, aún sus pecados sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. El Señor los está llamando, quiere recibirlos otra vez, ofrece siempre la salvación, quiere restaurarlos.
Y en capítulo 5 que encontramos ilustración de esa condenación de la nación, también en Salmos, en varios otros libros se encuentra explicación 5:1 y 2 dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su vida, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tiene una viña en una fértil colina. La clavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella. También excavó en ella un lugar, esperaba que produjera uvas buenas. Por todo ese trabajo está diciendo Dios, que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres como cualquier del mundo del campo silvestre. Una descripción, y esa viña es Israel. Y hicieron una torre en las viñas, una torre de vigilancia contra enemigos, contra animales, y Isaías está haciendo esa parte, tratando de advertir a la nación Israel, tratando de cuidarlos, y no hacen caso. Y dice, esperaba algo de ustedes, algo de fruto, porque había invertido mucho en ustedes. Dios hizo mucho para ellos, les dio la tierra productiva, los bendijo y les hizo pacto con ellos y le dieron la espalda. Y ahí entramos en una época, un siglo de juicio para la nación de Israel, comenzando en los años 700 antes de Cristo, cuando Asiria llevó preso. Entonces, como consecuencia, Dios dice, yo derribaré sus muros. ¿Y quién entra cuando los muros están derribados? Los enemigos para atacar. Y Dios mismo levanta a los enemigos de Israel para castigarlos. Y esa descripción es la descripción del Señor acerca de Israel. Y dice Dios que los va a castigar, y incluido en el mensaje de Isaías y en todos los profetas es la restauración de Israel a un estado perfecto. Pero antes de eso viene juicio. Y Isaías está profetizando sobre un ataque, una guerra, violencia, una nación que viene a llevarlos presos, buscarlos, tratarlos con crueldad, y eso es el mensaje de Isaías. Y realmente es el mismo mensaje de los profetas. Entonces, entramos capítulo 6 en un pasaje muy conocido. El llamado de Isaías se encuentra ahí en capítulo 6. Voy a leer 6:1-3. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Isaías experimentó una visión del cielo, una visión de la presencia de Dios. Por encima de él, sigo en 6:2, por encima de él había serafines. Aquí estamos hablando de seres en la presencia de Dios, ángeles, un cierto tipo de ángeles, serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Encontramos a un momento muy especial en esta visión. Seres distintos, serafines, aquellos que se queman, están involucrados en la adoración de Dios,
seres que nosotros realmente no conocemos. Quizás en el futuro, cuando ya estamos con el Señor, vamos a conocerlos, a ver exactamente qué es lo que vio Isaías. Y estaban diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Santo es una palabra que usamos en la iglesia, no es una palabra común en la vida diaria, pero necesitamos entender qué quiere decir. ¿Qué quiere decir santo? Está comunicando que Dios se aparta de todo lo que es contrario a su naturaleza. La raíz de la palabra realmente es diferente. Y podemos cambiar esa palabra, diferente, diferente, diferente. Es el Señor de los ejércitos, tan diferente que nosotros, que tan bueno, tan perfecto, santo, que ni podemos estar en su presencia. Indescriptible, santo, 3 veces dice. Y realmente yo no creo que podemos captar el significado entero de lo que está diciendo ahí en el cielo, santo, 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 porque nuestro Dios es tan distinto, tan diferente, tan separado de nosotros, de nuestra manera de pensar y nuestra experiencia de la vida, tan diferente que no podemos con el pecado mantenernos en su presencia. Entonces, ¿cuáles lecciones se ven en capítulo 6, 5 a 7 sobre la limpieza espiritual? Vamos a leer los 5 a 7. Entonces, mientras veía esa visión en el cielo, entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido. Estar ante los ángeles y el Señor, y escucharlos decir, santo, 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 eso fue su reacción. Ay de mí, estoy perdido. Soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, y el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Isaías reconoció su maldad, su pecado, su condición pecaminosa. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que se había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Aquí vemos que poder estar en la presencia de Dios, necesitamos una limpieza, necesitamos el pecado quitado. Isaías no lo podía hacer. Reconoció su condición, dijo, ay de mí, perdido estoy. Es como decir que, ay, yo no puedo estar aquí. Esto no es mi lugar. Mi Dios es tan diferente que yo, y tan santo que no puedo aguantar su presencia. Y el ángel, el serafín, lo limpió, tocó sus labios, quitó su pecado. Entonces, en 6 y 8, ¿cómo interpretamos? Y dice, oí la voz del Señor que decía, en un momento muy importante, muy clave para la vida de Isaías. Y oí la voz del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy. ¿Y quién irá por nosotros? Está diciendo el Señor. Responde Isaías, aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oigan con sus oídos y entiende con su corazón y se arrepienta y sea curado. Dios está declarando algo. Corazón duro, ojos que no ven, mentes que no entienden.
corazones insensibles. Y aquí encontramos dos cosas, la voluntad humana y la declaración de Dios. Y lo que encontramos aquí y en todas partes de la Biblia, las personas determinan el resultado por su incredulidad. Eso es un principio que se ve, la responsabilidad humana, pero también Dios determina el resultado por su decreto. Dios se está metiendo. En este momento está diciendo suficiente nada más. Ellos se han revelado, no van a entender ahora, ya es tarde. Ya va a haber juicio, va a haber castigo por el decreto de Dios. Y hay una opción que debemos entender. Dios determina el resultado, pero su soberanía funciona de una manera compatible con la libertad humana de creer o no creer. Nos toca llegar a esa conclusión, porque en la Biblia encontramos decretos de Dios. Esto es lo que va a pasar. Venga lo que venga, esto es lo que va a suceder. Pero también nos hace responsable por nuestras decisiones. Entonces, hay que estudiar los dos lados y hay que aceptar los dos. Aunque parece que hay una contradicción uno contra otro, se encuentra un equilibrio en la Biblia de la responsabilidad humana y los decretos y la voluntad de Dios. Y ese equilibrio se ve, pero a veces es difícil entender y hay que llegar a una conclusión de poder aceptar los dos. 6:13. Sí, comienza hablando de algo muy importante, pero aún quedará una décima parte en ella. Merecen una destrucción total. Pero Dios les está dando una promesa, que dará una décima parte en ella. Y esta volverá a ser consumida como el roble y la encima, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. O sea, cortó el árbol, pero dejó el tronco. No los destruyó por completo. Y desde ese tronco vuelve una vida nueva. La semilla santa todavía va a salir de ese tronco que es Israel. Y esa semilla que va a crecer va a ser el Mesías. Y hay profecía en los profetas y especialmente en este libro de Isaías. Mesías, el retoño de Isaías 4:2. Más antes, en 4:2 dice, aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será orgulloso y adorno de los sobrevivientes de Israel. Mientras Isaías escribe, ve las visiones, profetiza, está escribiendo sobre varias cosas. Parece que a la misma vez ve castigo y ve bendición. Ve renuevo del Señor y ve juicio. Y está mirando los eventos grandes y aquí habla dentro del juicio, habla de una bendición que todavía viene por la promesa que Dios dio a David. Y todos los profetas hablan así. Y tienen cierto punto de vista, los profetas ven varias cosas. Isaías vivía en ciertos años y el Señor le hizo reconocer otras cosas en el futuro. El cautiverio de Israel, el cual Isaías experimentó. Él no fue llevado preso, pero él estaba vivo cuando Israel fue llevado por la nación de Asiria. Pero no estaba vivo cuando vio, el reino del sur fue llevado por Babilonia. Él no estaba vivo, pero sí vio el cautiverio del Israel del norte. También Dios le había comunicado acerca de la venida del Mesías
que venía unos 600 años, un poquito más adelante de Isaías. Había la cima de las montañas en el tiempo. También escribe acerca de un reino futuro, grande, hermoso, adorno de los sobrevivientes de Israel. Venían los cerros, las cimas, pero no veía dentro de los valles. Había tiempos que él no podía ver, y él escribe esas cuatro cosas como si no sabía exactamente el tiempo de cuándo iban a suceder, pero escribió sobre los eventos muy importantes. Entonces, Isaías escribe de una nación que viene del norte, Asiria, que cuando comenzaron a atacar a la nación de Israel, este rey vino. Tiglat-Pileser vino, empezó a conquistar Israel, vino del norte, vino a la nación del norte de Israel, conquistó a Samaria en el siglo 700 a.C. Y Asiria era la nación más grande en esa época. Y llegaron hasta Israel por la motivación de Dios mismo. Él los escogió para castigar a su nación escogida. Llegó, atacó el reino del norte, llegó hasta Jerusalén, esa nación. Pero no llevó preso a Judá, al reino del sur. Solamente llevó preso a Israel del norte, pero sí atacó a Jerusalén. Pero no podía conquistarlos. Entonces, Isaías estaba comunicando a Aram de Jerusalén mientras los de Siria estaban atacando a Jerusalén, y mandó a Acaz, el rey, de pedir una señal del cuidado del Señor, y no lo pidió, se negó de pedirlo. Y no era un hombre de fe, no era firme en su fe, y Dios decidió darle un señal, y fue, el señal fue el nacimiento de un niño. Y muchas de las profecías tienen dos cumplimientos, algo inmediato y algo en el futuro. En ese caso, en la profecía fue de una virgen que iba a nacer, y alguien nació en la vida de Isaías, pero hay un cumplimiento en el futuro todavía de la vida de Isaías. La referencia más grande es María, la Virgen, cuando Jesús nació. Pero dos cumplimientos. Y de esa palabra puede ser referencia a una mujer joven, esposa de Isaías. Fue una de las mujeres que tuvo un niño, y el otro referencia es a María. Y el cumplimiento completo son los dos: el niño de Isaías y Jesucristo, el hijo de María. Dos cumplimientos. Emmanuel, un hijo, y Mar-Shalal-Hash-Baz fue el nombre del hijo de Isaías. Una mujer concebirá a la profetisa, esposa de Isaías, concibió. Tuvo un hijo, pondrá por nombre, el Señor dio el nombre de los dos, de Jesús y del hijo de Isaías. Dos cumplimientos se encuentra en esta profecía de varios detalles. Dos reyes que temes, el rey del sur de Jerusalén tenía miedo de los reyes del norte, de Damasco y Samaria. Dios le dio una promesa
que iba a protegerlos. El Señor hará venir sobre ti los hijos del norte profecían de lo que iba a suceder, pero Dios protegió el reino del sur, el Jerusalén, de este ataque de Asiria, pero no los iba a proteger contra Babilonia, que iba más adelante. Entonces fue una señal para el rey que vivía en el tiempo de Isaías, y fue una señal para el reino de David, algo que venía más adelante. Había una virgen de Isaías, la virgen antes de casarse, no fue virgen en el nacimiento como la Virgen María. Dos maneras de cumplir la profecía, una concepción natural y con María una concepción sobrenatural. Hijo de Isaías, hijo de Dios. Hijo de Isaías era la sombra y Jesucristo es la sustancia de la profecía, o sea, el cumplimiento completo. Uno para Acaz, uno para Cristo. Entonces, la palabra se usa como una mujer joven y también para una virgen. La virginidad de María depende de la interpretación de Isaías. No, realmente no depende en eso, aunque sí es una profecía del nacimiento de Jesucristo. Pero la palabra griega en Mateo, esa palabra parthenos, se refiere solamente a virgen, a alguien, una mujer que nunca se ha acostado con el hombre. Entonces, la misma profecía, dos cumplimientos. El primer cumplimiento es la mujer era virgen y cuando tuvo relaciones con su esposo Isaías nació un hijo. En el futuro, en Mateo, la palabra virgen es de María y solamente de virgen. Esa palabra no se refiere a una mujer joven. Entonces eso indica la singularidad de Jesús, que Él es divino. Impecabilidad de Jesús, no tiene pecado heredado como tú y yo. Nosotros nacimos de nuestros padres, heredamos la tendencia de pecar. Jesús nació sin esa tendencia. Era Dios, era santo, no tuvo padre humano. Entonces había una amenaza contra Judá y la profecía de Isaías será de corta duración. La nación de Asiria, para hacerlo claro, la nación de Asiria llevó preso a Israel, el reino del norte, o sea, los 10 tribus, y siguió en su conquista, y Asiria atacó a Jerusalén, el reino del sur, pero no los podía conquistar, no los podía vencer. El Señor intervino y Sennacherib, el rey de Asiria, no los podía conquistar y regresó a su tierra. Entonces Asiria no venció a Judá, el reino del sur. Pero la promesa para Acaz, rey de Jerusalén, es que iban a atacar, pero no iban a vencer, no iban a poder tomar preso los de Jerusalén. Entonces, los primeros 35 capítulos de Isaías hablando de Asiria, la conquista de Sennacherib, de Asiria sobre el norte y empezó en el sur, pero no terminó. Entonces regresó a su tierra y los judíos de Israel del sur, de Jerusalén, quedaron vivos ahí. No los llevaron presos. Pero en la segunda parte del libro, realmente 38 a 66, habla del cautiverio del sur, de Jerusalén, de los reyes de Judá y Benjamín.
las dos tribus que quedaron en el sur. Entonces la campaña de Sennacherib de Asiria, del norte, ve que llegó hasta Jerusalén, ahí a la izquierda, pero no podía terminar. Dios lo hizo regresar a Siria y no fueron llevados presos en ese momento. Sennacherib de Asiria era un hombre grande, poderoso y muy cruel, una herramienta de nuestro Dios, aun siendo una nación de mucha violencia, crueldad, fue una herramienta de Dios para castigar a su nación escogida por su rebelión después de todo lo que Dios había hecho para ellos. Aquí encontramos la manera del ataque. Atacaron por meses y meses a poder vencer sobre las ciudades. Aquí tenemos rastros de una rampa de Siria en el pueblo de Laquis. Entonces, al final del capítulo 37, Asiria había llevado preso al reino del norte y había atacado. Entonces, confirma la profecía de Isaías. Había profetizado acerca de Siria, que iban a llevar al norte preso y que iban también a atacar a Jerusalén, pero no vencer. Lo que profetizó se cumplió. Entonces, en el sur, Isaías estaba con el rey Ezequías y en esos años él había recibido una visita de Babilonia, Merodach Baladán, un príncipe de Babilonia. Lo recibió y le mostró todo lo que estaba en su casa. Realmente un enemigo visitó, un enemigo que venía en el futuro para conquistar. Lo recibió y eso provocó otra profecía de Isaías que iba a Babilonia, iba a llevar preso a Jerusalén, a Babilonia. ¿Qué revelan estos dos capítulos? La profecía del cautiverio babilónico de Isaías prepara el camino para el anuncio del regreso de Judá del exilio. Dios había decidido cuidar los del reino del sur, de Judá, dos tribus que quedaron, y en medio de todo el castigo, anuncio del castigo, Dios está revelando que va a haber un regreso. Y el profeta Jeremías, que vamos a estudiar la semana entrante, profetizó que iba a haber no más 70 años, que iban a vivir como presos en Babilonia. Entonces, Isaías había predicho muchas cosas en su vida, hablando de Ciro, el rey Ciro de Babilonia, que iba a decretar el regreso de los judíos a Jerusalén. Y en este momento, cuando él escribió, Ciro, el rey de Persia, no había nacido, no estaba vivo, y él escribió acerca de su vida, escribió acerca de Cristo, que venía unos 600 años más adelante todavía. También escribió sobre el reino futuro de Israel, que iba a ser un reino próspero otra vez. Escribió acerca de muchas cosas. Y la pregunta ahí al final de la pantalla, escrito por Deuterio Isaías, o sea, hay un ataque a lo que Isaías escribió. Unos dicen que había un hombre que escribió en el siglo VIII desde Jerusalén. Había otro hombre, un discípulo quizás, que escribió
capítulos 40 a 55, y otro que escribió después, capítulos 56 a 66. Y eso es por la profecía, porque dicen que él no podía, no podía escribir, predecir lo que iba a suceder en el futuro. Entonces, hay gente que no cree en eso. ¿Cuál es la principal objeción contra la unidad y la única autoría de Isaías? O sea, aquí está el problema. Algunos dicen que habían 3 hombres que escribieron el libro de Isaías por el mismo contenido de la profecía, porque es muy cierto y muy evidente que lo que él dijo sí sucedió. La profecía sí se cumplió, y los enemigos de la grandeza de Dios tratan de decir que habían 3 hombres porque él no podía predecir todo eso. No creen, solamente por eso dicen, y ahí salió esa teoría. Entonces, en 40, la segunda mitad del libro, temas principales que se encuentran. El pueblo de Dios está en cautiverio a causa de su pecado. Vamos a encontrar ese tema en todos los profetas. El cautiverio demuestra que Yahvé es Dios porque Él lo predijo, lo comunicó a través de Isaías. Y Dios redimirá a su pueblo a través de Ciro. Fue predicho, y mucho más fue predicho en esos capítulos. Hay varios cantos y poemas que se encuentran en Isaías. Siervo de Yahvé, habla de un siervo futuro, habla de Cristo. Como decimos antes, este libro contiene más profecía acerca de la persona de Cristo que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Entonces, 52 a 53, dice: he aquí mi siervo el Mesías prosperará. Quisiera leer lo que se encuentra en Isaías 53. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esto fue escrito 600 años antes de Cristo, y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y sigue adelante. Y un pasaje precioso acerca de nuestro Salvador. Y los judíos no aceptaron a Jesús, sabemos eso. Ellos ponen otra interpretación que realmente no cabe con los detalles que se encuentran en 53. Dicen que el siervo es Israel, en la misma nación. Su opinión se puso autoritaria entre los judíos porque no quieren recibir a Jesucristo como ese siervo, como su Mesías. En 52 se encuentra la victoria del siervo, el rechazo del siervo, el sufrimiento del siervo y la muerte del siervo. Y eso no cuadra con la nación de Israel. Está hablando de una sola persona. Está hablando del futuro del venidero, del rey venidero. Y para nosotros cristianos es muy evidente. Los judíos no quieren recibir a su Mesías, sobre el cual el profeta Isaías escribió con tanta claridad. Y termina el libro: ¿tienes sed? Ven a beber. Aquí está mi comunicación. Y otra vez, comunicando a Dios por Isaías. Estoy listo para recibirlos otra vez. Deja su pecado.
venga a mí, deja sus ídolos, venga al Dios verdadero, en medio de la profecía del juicio y la condenación, en medio de todo eso, Dios está diciendo, vuelvan a mí, arrepiéntanse, dejen su pecado, dejen sus ídolos, vuélvense a mí, quiero recibirlos otra vez. Y Dios ha hecho un plan para hacer eso mismo. Y eso es la comunicación que se encuentra en Isaías y en los demás profetas. Ahí terminamos en Isaías, que Dios los bendiga la semana entrante. Seguimos con Jeremías y Ezequiel.